Bueno, están todos los presentes, siendo las 9 de la mañana del día 26 de julio del año 2023, presentes en la sala de audiencia del Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Castro Virreina. Audiencia dirigida por el magistrado José Antonio Fernández, juez unipersonal de dicha provincia, a fin de realizar la audiencia en el expediente 21-2017, cuaderno 49, en los seguidos contra Juan Carlos Toledo Valdeón, Víctor Eduardo Mendoza Arana y Sisi Bernal Ñaupa, quien se les imputa ser presuntos autores, y Tomás Sánchez Villavicencio como presunto cómplice del delito contra la administración pública en su modalidad de colusión agravada. Esto en agravio del Estado, Fondo Mi Vivienda. Se deja constancia que la presente sesión de audiencia está siendo registrada mediante el aplicativo Google Meet, el cual demostrará el desarrollo de la misma, esto de conformidad al artículo 361.2 del Código Procesal Penal y el artículo 26 del Reglamento General de Audiencias. Acto seguido se concede el uso de la palabra a los jueces procesales para su respectiva acreditación, para el cual solicito enciendan las cámaras al momento de las intervenciones de cada uno de los jueces procesales. Ministerio Público, buenos días. Magistrado, buenos días tenga usted. También con el saludo de la mañana a todos quienes sigan presentes en esta sala virtual de audiencia. Por el Ministerio Público Lidia Huellani Matamoros, datos ya consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Gracias, doctora. Actor civil, no se encuentra aún. Sí, señor magistrado, buenos días, señorita fiscal, señores abogados de la defensa, por la Procuraduría Anticorrupción Huancavelica y Beta Antesana Chaguayo, con los demás datos señalados en instalación de juicio oral. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Jorge Villegas, buenos días. Buenos días, señor juez, y en su persona a todos los presentes. Jorge Villegas Ratti, abogado de los señores Mendoza Arana, Toledo Valdeón y Bernal Ñaupa, con demás datos ya consignados en autos. Gracias, doctor. Para acreditación únicamente nombres y DNI de los acusados. Señor Víctor, Buenos días, señor juez. Víctor Eduardo Mendoza Arana, con DNI 087 87 37 5. Gracias. Señora sí, buenos días. Buenos días, señor juez. DNI 1067 3406. Gracias. Gracias. A ver, vamos a solicitar al especialista de audiencia se pueda comunicar con la doctora Pilar López, a fin de que concurra la audiencia. Sí, la doctora Pilar López. Espera, un momento, por favor, vamos a llamar a la doctora para que pueda ingresar a la audiencia. Doctora Pilar, buenos días. Su acreditación, doctora. Doctora Pilar, ¿me escuchó, doctora? Buenos días. Doctora Pilar, ¿me escucha?
Doctora Pilar, ¿nos escucha? Una vez más, doctora Pilar, por favor, para dar inicio a la audiencia. Ante todo, señor magistrado, buenos días. Igualmente a las partes procesales, señor magistrado, debo informar que la doctora Pilar López en este momento tiene fallas técnicas, la misma que va a volver a ingresar, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, doctora. Esperemos un momento, por favor.
Buenos días, señor magistrado. ¿Se me escucha, por favor? Buenos días, doctora. Sí se le escucha, doctora, su acreditación para poder dar inicio a la audiencia, doctora. Las disculpas del caso, señor magistrado. No entiendo qué ha sucedido con el sistema de la computadora, pero bueno, para acreditarme por la defensa de Tomás Sánchez Villavicencio en el presente juicio oral, con los datos ya consignados en sesiones anteriores. Gracias, señor juez. Gracias, doctora. Pues no garantizar el derecho de defensa que le cite los sujetos procesales, vamos a declarar válidamente instalada la presente sesión de audiencia y para poder continuar con la realización de las piezas documentales por parte del Ministerio Público, nos habíamos quedado en la documental número 26. ¿Cómo respondería a iniciar con la documental número 27, copia fedatada de la carta 1414-2016? Tiene el uso de la palabra, doctora Lidia, con las tres documentales, de 3 en 3, doctora, por favor. Gracias, señor magistrado. Sí, señor magistrado, continúo con la lectura de los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público, los cuales respaldan nuestra tesis de imputación. Es así que damos lectura a la carta 1414-2016-FMV/GO, su fecha 7 de marzo del año 2016, señor magistrado, suscrita por el señor Víctor Eduardo Mendoza Arana, gerente de operaciones de Fondo Mi Vivienda. Asimismo, con el visto bueno de la especialista de operaciones Cici Bernal. Y, señor magistrado, a través de esta, asimismo con el visto bueno del jefe de operaciones del departamento. Señor magistrado, con esta, a través de esta carta, el señor Víctor Eduardo Mendoza Arana se dirige al señor Tomás Sánchez Villavicencio, teniendo como asunto reducción de cartas fianzas. Además, señala que a fin de atender la solicitud de reducción de carta fianza, indicamos que se ha procedido a realizar parcialmente de acuerdo a lo solicitado y señor magistrado, se ha liberado la carta fianza 306, 305, 304 y 302, y 303 que respaldaba la ejecución de las viviendas en el distrito de Moyepampa y Villoco por la entidad técnica Marielín. Además, a este documento, señor magistrado, esta carta se adjunta el formato de solicitud de autorización de reducción y o liberación de modalidad 1, CSP, su fecha 7 de marzo del año 2018, 2016, perdón, señor magistrado, a través del cual se señala tanto los señores Juan Carlos Valdeón, jefe del Departamento de Administración y Subsidios, Víctor Arana Mendoza Arana, gerente de operaciones, y la señora Cici Bernal, especialista de la gerencia de operaciones, señala la liberación de las cartas fianzas 306, 305, 304 y 303. Y se adjunta, señor magistrado, la relación de las personas o de los beneficiarios de los cuales se ha garantizado la ejecución de sus viviendas con dichas cartas fianzas. A través de este documento vamos a acreditar, señor magistrado, que finalmente pues se ha logrado materializar la liberación de las cartas fianzas requeridas, en este caso, a solicitud de la entidad técnica Marielín, toda vez de que conforme ya se han señalado los requisitos que ha presentado esta empresa técnica a efectos de la liberación de las cartas fianzas, pues no cumplían con los, existía información incompleta, sobre todo en el FUE, que se ha adjuntado a esta solicitud. Tenemos también la carta 1584-2016, su fecha, señor magistrado, 10 de marzo del año 2016, a través del cual el señor Víctor Eduardo Mendoza Arana, gerente de operaciones de Fondo Mi Vivienda, comunica al señor Tomás Sánchez Villavicencio, representante legal de la empresa técnica Marielín, señalándole la devolución de las cartas fianzas. En ese sentido, le indica pues que se le devuelven las dos cartas fianzas, esta es la 304 y la 303, señor magistrado, al cual
se adjunta los mismos que han sido liberadas con el formato 839 de 2016, señor magistrado, y además, en este caso se adjuntan pues dicho formato suscrito por el señor Víctor Eduardo Mendoza Arana, gerente de operaciones, Juan Carlos Toledo Valdeón, jefe del Departamento de Administración de Subsidios, y la señora Sisi Bernal Ñaupa, especialista de la gerencia de operaciones. Con el cual, y de igual manera, señor magistrado, vamos a acreditar que el señor, que finalmente pues se logró materializar el objetivo que perseguía el señor Tomás Sánchez Villavicencio con la solicitud de devolución de las cartas fianzas que garantizaban, señor magistrado, la ejecución de estas 22 viviendas. Sin embargo, conforme ya se ha indicado, pues alguna de las informaciones o de los requisitos presentados por esta empresa técnica contenía una información incompleta, como es el FUE, a efectos de finalmente conseguir la liberación de estas cartas fianzas. También tenemos, señor magistrado, la carta número 1585 del año 2016, su fecha 10 de marzo del año 2016, a través del cual el señor Víctor Eduardo Mendoza Arana, gerente de operaciones de Fondo Mi Vivienda, comunica al señor Tomás Sánchez Villavicencio la reducción de las cartas fianzas, en este caso es 306 y 305, señalándole, señor magistrado, a fin de tener la solicitud de reducción de cartas fianzas, indicamos que se ha procedido a realizar parcialmente de acuerdo a lo solicitado. También está suscrito por el señor, el gerente de operaciones de aquel entonces, el señor Víctor Eduardo Mendoza Arana, la señora Sisi Bernal Ñaupa, especialista de operaciones, y asimismo el señor Juan Carlos Toledo Valdeón, en su condición de jefe del Departamento de Administración de Subsidios. A esta carta, señor magistrado, se adjunta el formato de solicitud de autorización de reducción y o liberación número 838-R-2016. Con y además también la relación de las personas que han sido beneficiadas con la ejecución de sus viviendas, de quienes pues se respaldaba la materialización de estas, de la ejecución de estas viviendas con estas cartas. Estos documentos, de igual forma, señor magistrado, acreditan que finalmente pues se consiguió el objetivo perseguido tanto por los acusados funcionarios públicos de Fondo Mi Vivienda y en este caso el Extraneus, a la solicitud que el señor Tomás Sánchez Villavicencio formuló para la liberación de sus cartas fianzas, adjuntando a ella información pues que contenía, que era incompleta, señor magistrado, conforme nosotros hemos podido advertir respecto al FUE que ha adjuntado a estas solicitudes de liberación. Hasta ahí son 3 documentos, señor magistrado. Gracias. Actor civil, ¿alguna observación, aclaración a dichos medios de prueba? Ninguna observación, señor juez. Gracias. Doctor Jorge Villegas. Sí, señor, muchas gracias. En cuanto al instrumental 27, tenemos que este es un formato de reducción de cartas fianzas impreso por el sistema Techo Propio, ¿no? Tiene fecha lunes 7 de marzo del 2016, ¿no? Y es importante señalar, aparte de que está impreso por el sistema Techo Propio y fechado en la fecha de ingreso de la información al sistema, como ya se ha acreditado, que esta carta contiene 2 formatos, no un solo formato como las otras, sino 2. El formato 0737 y el formato 0743, ambos R-2016 FMB/GO-DAS. Esto es importante porque hay 2 formatos de liberación aquí.
Si vemos en la siguiente página, hay un segundo formato, ¿no?, de liberación, de reducción, ¿no?, también fechado el día 7, que es la fecha de impresión del formato, ¿no? Esto, como ya hemos visto, los formatos los va imprimiendo el sistema techo propio conforme se va ingresando la información. Es falso que se haya producido la liberación de la garantía en este caso, ya que lo que ocurrió fue una reducción de las cartas de la carta fianza. Esto es el mismo monto de la carta fianza, garantiza menos operaciones, por eso se ha reducido, pero el monto de la garantía sigue siendo exactamente el mismo. No es verdad que este documento acredite ningún contubernio del condenado Sánchez Villavicencio con nuestros patrocinados, y tampoco es cierto que acredite que mis patrocinados a sabiendas procedieron a la liberación de las cartas fianzas, a sabiendas de que la información era incompleta. Lo que se ha acreditado ya en la oralización de anteriores piezas instrumentales que no es cierto, sino que se había presentado toda la documentación requerida para la liberación de las cartas fianzas y que en el examen de las mismas no aparecía ningún indicio de falsificación. En cuanto a la instrumental número 28, es la carta 01584-2016 FMB/GO, de fecha jueves 10 de marzo del 2016, ¿no?, que se procede mediante el formato correspondiente. O sea, el último párrafo de esta carta dice: cabe mencionar que la liberación de las cartas fianza arriba indicadas se ha procedido mediante el formato número 039-D-2016-FMB/GO-DAS. ¿No? Ahora, vemos que este formato, la carta de comunicación a Sánchez Villavicencio, tiene fecha 10 de marzo. En la siguiente página vemos que el memorándum o solicitud de retiro de custodia de cartas fianzas tiene fecha 11 de marzo. Esto acredita que la carta de liberación dirigida a Inversiones Margelin tiene fecha 10, que es la fecha de ingreso de la información al sistema, ¿no?, y que la solicitud de retiro de custodia de cartas fianza, o sea, paso necesariamente previo a la devolución de las cartas fianzas, tiene fecha 11 de marzo. Esto es que se ingresó en el sistema esa información al día siguiente que la anterior. Pero en este segundo documento es muy importante resaltar que en la parte superior derecha hay un sello que dice Fondo Mi Vivienda S.A. Gerencia de Finanzas, recibido 14 de marzo del 2016. Esto es el retiro de custodias de carta fianza de fecha 11 de marzo, recién es recibido por el área de Administración y Finanzas, que tiene a su cargo la custodia de las cartas fianzas, el 14 de marzo. Esto acredita, señor juez, ¿no?, el error en que ha incurrido la Fiscalía
¿no? Al considerar que la fecha de impresión de los documentos, como por ejemplo la carta de devolución de la carta fianza, es la fecha en la que efectivamente se devolvió la carta fianza. Estos documentos acreditan que tanto la carta de devolución como la carta de retiro y custodia son formatos del sistema techo propio, impresos por el sistema techo propio, y que siguen una tramitación regular yendo a distintas oficinas, y que en consecuencia, si el 14 de marzo del 2016 recién la Gerencia de Finanzas recibió la solicitud de entrega a la Gerencia de Operaciones de una carta fianza, es imposible que con fecha 10 de marzo se haya devuelto. Además, observamos que estos formatos impresos por el sistema techo propio tienen las firmas y vistos correspondientes, en consecuencia no hay ninguna irregularidad en los mismos. Y por último, la instrumental número 29, la carta 01585-2016-FMB/GO de fecha 10 de marzo, es nuevamente la fecha en la que se imprime el formato, ¿no? Y esto está corroborado en el último párrafo de este documento, de esta carta, en el que se dice: cabe mencionar, que la liberación de las cartas fianza arriba indicadas se ha procedido mediante el formato 0838R-2016 FMB/GO-DAS. Esto es un formato impreso por el sistema, y que en consecuencia acredita que se siguieron todos los pasos del el reglamento de liberación de cartas fianza. No es cierto entonces que este documento, ni los dos anteriores, acrediten que mis patrocinados consiguieron el objetivo de liberar las cartas fianzas. Lo que acredita es todo lo contrario, no acredita ningún hecho doloso ni culposo, sino que se siguió con los procedimientos regulares para la liberación de las cartas fianzas. Y eso es todo, señor juez, respecto a estos instrumentos. Doctora Pilar. Señor magistrado, respecto a la documental 27, que viene a ser la carta 1414-2016, teniendo en cuenta que la liberación de las cartas fianza, señor magistrado, tiene un procedimiento administrativo propio de la entidad, que en este caso es Fondo Mi Vivienda y Techo Propio, no se puede concluir que de esta documental se acredite de manera fehaciente que existió un contubernio entre mi patrocinado y sus coacusados simplemente por el hecho de que haya sucedido el tema de la liberación. Esta documental como tal, señor magistrado, acredita únicamente, en este caso, el tema de la reducción de las cartas fianzas que se produjo a través de esos documentales. Ahora bien, respecto a la documental 28 y 29, que en este caso son la carta 1584-2016 y la carta 1585-2016, respecto a estos documentales, señor magistrado, en ambos casos queremos dejar constancia que en relación a la conducencia, utilidad y pertinencia, la Fiscalía no ha señalado como valor probatorio cuál sería la presunta deficiencia o irregularidad que presentarían estas documentales, ¿no? O en la que incurrían estas documentales, ¿no? Que hagan inviable la liberación de las cartas fianzas. Eso sería todo, señor juez. Gracias, doctor. Las siguientes tres documentales, doctora Lidia. Gracias, señor magistrado. La carta número 226-2016, Fondo Mi Vivienda /GL,
de fecha 1 de diciembre del año 2016, mediante el cual el señor Mauricio Agustín de Ollarte, gerente general de Fondo Mi Vivienda, se dirige a esta fiscalía, el señor magistrado, informando lo siguiente. Respecto al monto desembolsado a la entidad técnica Inversiones Marielin para la ejecución de las 22 viviendas, la suma ascendía al monto de 583.373,40 nuevos soles. Asimismo, ha señalado a través de este informe que las viviendas son construidas por la empresa técnica Marielin, conforme a los contratos suscritos con los grupos familiares. Asimismo, nos se ha señalado que el personal que liberaron las cartas fianzas fueron la señora Cici Bernal Ñaupa, especialista de operaciones, el señor Juan Carlos Toledo Valdeón, jefe de Departamento de Administración de Subsidios, así como el señor Víctor Eduardo Mendoza Arana, gerente de operaciones. Esta información fue remitida, señor magistrado, a requerimiento de este Ministerio Público a fin de tener conocimiento respecto al monto que se le desembolsó a esta empresa técnica, cuáles eran el procedimiento para la liberación de las cartas fianzas y quiénes fueron las personas a quienes les correspondía la liberación de las mismas. Con este documento, señor magistrado, vamos a acreditar pues que los señores ahora acusados, funcionarios públicos de Fondo Mi Vivienda, por competencia, por función, les correspondía la liberación de las cartas fianzas. En este caso, han sido las mismas que han sido liberadas a favor de la empresa técnica Marielin. Asimismo, también vamos a acreditar cuál era el monto total que se desembolsó a esta empresa técnica Marielin para la construcción de las 22 viviendas en el distrito de Mollepampa y en el anexo de Villó. Asimismo, señor magistrado, cumplimos con dar lectura a los vouchers o constancias de depósito de las 22 personas que resultaron o que consideraron en esa ocasión, pues, la materialización de la construcción de sus viviendas. Quienes han hecho el depósito al Banco Interbank, señor magistrado, a nombre, en este caso, de Fondo Mi Vivienda. Tenemos a las beneficiarias como son las siguientes: Nicanora Laura de Donaire, señor magistrado, que hace el depósito de 800 nuevos soles. Asimismo, la señora Antonio Florencio Donaire Bendezú, la suma de 800 soles. Donaire Neira Eliseo Francisco, la suma de 800 soles. Ñáñez Donaire Hilder Carlos, la suma de 751,80 céntimos. Ida Taipe Sánchez, la suma de 760 soles, señor magistrado. Juan Ñáñez Moreira, la suma de 755 soles. Úrsula Ñáñez Huaca, la suma de 760 soles. Juliana Arteaga Huaca, la suma de 752 soles. Edith Giovanna Herrera Campos, la suma de 752 soles. Arteaga, viuda de Pérez Felicita, la suma de 752 soles. Juan Cuba Herrera, la suma de 800 nuevos soles. Shosque Laura María Jesús, la suma de 800 soles. Dávila Taipe Lisandro Alberto, la suma de 800 soles. Rebata Mejía Eugenio Obispo, la suma de 800 soles. Salazar Clemente José, la suma de 770 nuevos soles.
Asimismo, señor magistrado, la señora Aludia Nelly Irachoque Cuba, la suma de 800 soles. Reynoso Matilda Laura Curagua, la suma de 800 soles. Todo ello a Fondo Mi Vivienda, señor magistrado, con la finalidad, pues, de cubrir el monto que le correspondía para finalmente obtener que se le construyan las 22 viviendas a favor, perdón, las viviendas a favor de estas 22 personas. Con este documento con estos documentos vamos a acreditar que vamos a acreditar el aporte que hicieron estos beneficiarios, señor magistrado, al programa Techo Propio para la construcción de sus viviendas. El oficio 507-2017, asimismo, señor magistrado, el oficio 018-2017, son oficios a través del cual se nos han informado que los acusados Luis Ricardo Savich en este caso Juan Carlos Toledo Valdeón, Víctor Eduardo Mendoza Arana, Sisi Bernal Ñaupa y el señor Tomás Sánchez Villavicencio, a la fecha de la emisión del requerimiento acusatorio no contaban con antecedentes penales ni judiciales. Estos documentos nos van a acreditar efectos de determinar así concurren algún tipo de circunstancias agravantes a favor de estos acusados. También, señor magistrado, hemos ofrecido como medio de prueba el manual de procedimiento de liberación de garantías del programa Techo Propio, con el cual nosotros vamos a acreditar. Señor juez, disculpe, perdón por la interrupción. Ya ha oralizado cuatro documentos. Sí, doctor, con la finalidad de poder terminarlos todos, porque solamente falta un documento y ya se le va a conferir traslado, doctor. Gracias. Ya, doctor. Doctora Lidia, para que pueda continuar, doctora. Sí, señor magistrado. Indicaba que con este documento nosotros acreditaremos pues cuáles eran los procedimientos para la liberación de las cartas fianzas. Asimismo, a qué área correspondía dicha función, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, doctora. Actor civil, ¿alguna observación con las documentales oralizadas? Sí, señor magistrado, solo con respecto a la copia certificada de los vouchers de depósito realizada por los que debieron ser beneficiarios de la construcción de viviendas por parte de Fondo Mi Vivienda. Señor magistrado, con la precisión de que también estas personas han aportado con la finalidad de que se ejecute la construcción de viviendas por el programa Techo Propio, los mismos que no han sido ejecutados conforme ya se ha podido verificar durante el juicio oral. Gracias, señor juez, con esa precisión. Doctor Jorge, con las documentales oralizadas. Sí, señor juez, muchas gracias. La instrumental número 30 es la carta 226-2016-FMB, GL, del 1 de diciembre del 2016. Debo resaltar que esta carta ha sido elaborada 8 meses después de la liberación de las cartas fianzas y es suscrita por el gerente legal del Fondo Mi Vivienda, o sea, no por ninguno de mis patrocinados, sino por la gerencia legal que tiene la posición o la palabra de la institución en cuanto a los aspectos legales. Pues bien, en el último párrafo de esta carta se dice lo siguiente: el personal que liberó las cartas fianzas presentadas por la entidad técnica Inversiones Margelin EIRL es el siguiente: la especialista de operaciones Sisi Bernal Ñaupa, quien visó la liberación de las cartas fianza; el jefe del Departamento de Administración de Subsidios, Juan Carlos Toledo Valdeón, y el gerente de operaciones Víctor Eduardo Mendoza Arana, quienes verificaron
y aprobaron la liberación. O sea, el Fondo Mi Vivienda, a través de la gerencia legal, está dando cuenta al Ministerio Público que mis patrocinados verificaron la documentación. Esto es, siguieron con el procedimiento regular. Y esto queda acreditado, o sea, el debido proceder de mis patrocinados queda acreditado con esta instrumental, que es perfectamente pertinente y conducente. En cuanto a la instrumental número 31, que son los vouchers de depósito de los ahorros, debo precisar que solo se han oralizado 18, no 22, y que uno de los vouchers no contiene legalización, sino es una copia simple. Respecto a las instrumentales 32 y 33, a las que se ha adherido la defensa, acreditan que mis patrocinados no carecen de antecedentes penales y judiciales. No registran sentencias. Ahora bien, la instrumental número 34, señor juez. Manual del procedimiento de liberación de garantías en la modalidad construcción en sitio propio, -MB, del programa Techo Propio. Si pasamos a la página 3 de este manual, vemos que en el numeral 4, descripción del procedimiento, página 5. Ahora bien, nos vamos a la página 5 de este manual de procedimiento de liberación. Numeral 4, descripción del procedimiento. Esto es muy importante, señor juez, la descripción del procedimiento, que acreditará que mis patrocinados se ciñeron en todo momento a él. Actividad, inicio del procedimiento, ¿no? 1. Ingresar al sistema y seleccionar en la pantalla inicial la primera entidad técnica, porque pueden haber varias solicitudes de liberación. El sistema muestra las garantías y beneficiarios de la entidad técnica que están pendientes de liberar. Debe seleccionarse las garantías a liberar. ¿Quién tiene a su cargo esto? El auxiliar de operaciones, como bien lo han declarado mis patrocinados. Número 2. Revisar y contrastar los datos del sistema Techo Propio, STP, con cada documento en físico. Marcar con un checklist, cada documento revisado. Si la información es correcta, se continúa en el numeral 6. Este procedimiento se hizo, señor juez, conforme han detallado mis patrocinados y conforme se puede acreditar de toda la instrumental. Pero, ¿cuáles son los datos del sistema Techo Propio que se deben contrastar con los documentos en físico? El nombre de los beneficiarios, la entidad técnica, la ubicación del inmueble, el área del inmueble. No se tiene que verificar ni la fecha de culminación de la obra, ni la fecha en que se suscribió el FUE, ni si el FUE tiene el número de la del informe de verificación. Nada de esa información atañe, señor juez, al procedimiento de liberación de cartas fianzas. Absolutamente nada de eso. Como bien han señalado mis patrocinados, como ha quedado acreditado con la instrumental y como se acredita del manual de procedimiento, tienen que cotejar los documentos con la información del sistema Techo Propio. Y es
lógico saber que el sistema techo propio no tiene información de cuándo se llenó el formulario FUE o de cuándo se presentó, señor juez. De la oralización de todas las instrumentales se acredita que se hizo esta verificación del paso 2 en todas las solicitudes de devolución. Esto se acredita tanto con la oralización de las instrumentales como de los formatos impresos por el sistema techo propio. Pues si no se hubiese cotejado esta información correctamente, el sistema techo propio no habría permitido continuar el procedimiento y no hubiese impreso los formularios. Estas operaciones estaban a cargo del auxiliar de operaciones. Ahora vamos a la página número 6 del manual. Número 5. Grava la liberación parcial de las garantías. Número 6. El sistema genera el memorándum, liberación total, y llena de manera automática los siguientes datos: número de memorándum, fecha de emisión, modalidad. Esto es exactamente lo que se ha acreditado durante el proceso con los instrumentos oralizados y también con las declaraciones de mis patrocinados. Número 7, señor juez. Control de calidad. Control de calidad a cargo del especialista de operaciones. Hasta lo anterior estaba a cargo del auxiliar de operaciones. ¿Cuál es el control de calidad que debe realizar el especialista de operaciones? Esto es mi patrocinada Sisi Bernal Ñaupa. Revisar los siguientes datos ingresados al sistema. Revisar los datos al sistema, ¿no? 1, número de garantía, ahorro y bono. 2, fecha de inicio. 3, fecha de vencimiento. 4, moneda. 5, importe. Comparándolos con los documentos físicos y hacer un checklist. Esto es, mi patrocinada Sisi Bernal tampoco tenía que verificar ni contrastar en el control de calidad con el sistema techo propio la fecha en que se llenó la solicitud del FUE, ni la fecha en la que se terminó de construir la vivienda, máxime con toda esa información, si bien no estaba en el FUE, no era de responsabilidad de mis patrocinados, pero sí estaba en el sello de recepción del FUE y también en las conformidades de obra. Si la información es correcta, el número 7 nos remite al número 9, que es la página 7 de este manual. 9, remitir el memorándum al jefe del Departamento de Administración de Subsidios, que es efectivamente lo que ocurrió. Este memorándum ha sido impreso por el sistema techo propio con la fecha de registro de la data por el especialista de operaciones. Y el paso 9 es elevarlo al gerente, al jefe del Departamento de Administración de Subsidios. Número 10. Le toca al jefe del Departamento de Administración de Subsidios revisar, firmar el memorando y enviarlo al gerente, cosa que se ha acreditado plenamente en este juicio oral, señor juez. 11. Al gerente de operaciones revisar, firmar el memorando y enviarlo a la gerencia de finanzas con memorando. Esto también ha ocurrido debidamente y está acreditado con las instrumentales oralizadas, que acreditan además que una cosa es la fecha de impresión de la carta de entrega a la ET Inversiones Margeling y otra es la real entrega de las mismas después de un procedimiento. En el paso 11 entra en suspenso, señor juez,
la actividad de la gerencia de operaciones. A partir del número 12 corresponde a la gerencia de finanzas, que va desde revisar el memorando y enviarlo al jefe de tesorería, ¿no? Hasta el número 21, no, perdón, hasta el número 23, ¿no? Que es retirar las garantías de custodia y entregar junto al memorando a la especialista de operaciones. Esto a cargo del departamento, a la gerencia de finanzas del departamento de tesorería. Doctor, Entonces para poder vemos... resumir, doctor, Sí. por favor, ¿Perdón? para poder resumirlo, doctor, por favor. Sí, señor juez, ya estamos por terminar. Hay 12 pasos que están a cargo de la gerencia de finanzas y que toman su tiempo. Entonces, es imposible que mis patrocinados hayan liberado velozmente las cartas fianza. Número 24. Recepcionar y verificar que los datos de las cartas fianza sean correctas a lo señalado en el memorándum y se encuentran físicamente anexadas. Especialista de operaciones. Y de ahí, en el número 28, entregar las garantías originales a la entidad técnica, fin del procedimiento. Nota, cada mes se toma una muestra del 10% del total de las liberaciones mensuales realizadas por GO, Gerencia de Operaciones, y se envían a GEPIS para su verificación, ¿no? Esto acredita entonces, este manual recoge los pasos que han sido escrupulosamente cumplidos por mis patrocinados, señor juez, ¿no? Y eso es lo que tengo que señalar respecto a estos instrumentales. Gracias. Doctora Pilar, ¿alguna observación? Sí, señor juez, únicamente la documental 31, que vienen a ser las copias certificadas de los vouchers. Precisar, señor magistrado, que los depósitos realizados provienen de personas particulares y aclarar también que estos depósitos, en consecuencia, no provienen de los erarios del Estado. Eso sería todo, señor. Gracias, doctora. A ver, se ha culminado con la realización de las piezas documentales por parte del Ministerio Público, por lo cual agradece al cuaderno de pruebas dichos medios de prueba realizados por parte del Ministerio Público con las observaciones realizadas por los demás sujetos procesales. Acto seguido vamos a iniciar con la realización de las piezas documentales admitidas según el autoenjuiciamiento por parte del abogado Jorge Villarratti, que han sido admitidos. Doctor, según el autoenjuiciamiento, son 19 medios de prueba que han sido admitidos a favor de sus patrocinados. Vamos a iniciar con las 3 primeras documentales, doctor, de manera resumida para poder dilatar más el proceso, doctor. De manera puntual, doctor, por favor. Con todo gusto, señor juez. La primera instrumental es la gerencia de proyectos inmobiliarios, es la resolución de gerencia de proyectos inmobiliarios y sociales número 35-2015 FMB/GPIS, de fecha 11 de septiembre del 2015. Perdón. En la segunda página, segundo párrafo, se lee que mediante carta 08208-2015 GG, de fecha 26 del 8 de 2015, la ET presenta un descargo y respuesta a los 33 reclamos de los grupos familiares beneficiarios en un plazo extraordinario y que no levanta las observaciones, y que la ET incurrió en la causal de cancelación del código. Siguiente página, se resuelve. 1. Cancelar el código del registro de entidad técnica Inversiones Margeling al no haber ejecutado los proyectos según lo establecido en el registro de proyectos y en el contrato de ejecución de obra. 2.
notificar esta resolución a la ET Inversiones Margeling. 3, encargar a la gerencia comercial del Fondo Mi Vivienda comunicar a los grupos familiares del programa Techo Propio vinculados a la ET Inversiones Margeling y IRL la cancelación de su código de registro de entidad técnica y adoptar las medidas necesarias para brindar el apoyo e información necesaria a dichos grupos familiares. Señor juez, este documento acredita que el primer oficio del alcalde de Moyepampa de julio del año 2015 culminó con una resolución de GEPIS, Gerencia de Proyectos Inmobiliarios y Sociales, que cancela el registro de la entidad técnica Inversiones Margeling. También sirve para acreditar que esta resolución no se notifica a mis patrocinados, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier información respecto a operaciones, liberaciones, etcétera, se deben verificar en el sistema Techo Propio, ¿no? Que es lo que han señalado mis patrocinados. La instrumental número 2, señor juez, ha sido ya oralizada junto con una instrumental de la Fiscalía, porque era el mismo documento ofrecido por esta parte. La instrumental número 3, señor juez, es la carta número 146-2017 FMB/GL de fecha 8 de agosto del 2017, cursada por la gerente legal encargada del Fondo Mi Vivienda al señor fiscal adjunto provincial, esto es al Ministerio Público. Si vamos al tercer párrafo de este documento, se lee lo siguiente: asimismo, corresponde señalar que, conforme se verifica de los documentos que en copias fedateadas y simples que se adjuntan, el trámite que siguió el oficio 084-2015 MDM/ALC de fecha 23 de julio del 2015 fue el siguiente. Voy a abreviar, no voy a señalar la fecha, señor. 1, ingreso a mesa de partes. 2, ingreso a gerencia general. 3, derivación de la gerencia general a la gerencia comercial. 4, ingreso a la gerencia comercial. 5, respuesta al oficio por la gerencia comercial. 6, recepción del documento de respuesta, que lo recibe el alcalde el 14 de agosto del 2015. 7, el 22 de octubre del 2015, la gerencia comercial, a través del sistema de reclamos OTRS, trasladó el ticket de reclamo número a la gerencia de proyectos inmobiliarios y sociales. 8, el 11 de septiembre, la GEPIS emitió la resolución número 035-2015 FMB/GPI y se resolvió cancelar el código de la ET. 9. El 1 de octubre, mediante carta 121-09-2015, GG, Inversiones Margeling e IRL interpuso recurso de reconsideración contra la resolución antes mencionada. 10. Mediante resolución 048-2015, FMB/GPIS, de fecha 16 de noviembre del 2015, se declaró fundado el recurso de reconsideración. Como ya hemos visto antes, esto fue con documentos falsos. Continúa el oficio. Corresponde señalar que los documentos detallados en los numerales 8 y 9 no se notificaron al alcalde de Moyepampa por no tratarse de un procedimiento tripartito. Finalmente, hacemos de su conocimiento que mediante resolución 012-2016, de fecha 20 de junio
del 2016, se resolvió suspender la vigencia del Código de Registro de DT hasta el pronunciamiento fiscal, al detectarse que incurrió en infracción establecida en el literal A, ¿no?, que establece como causal de aplicación de la medida correctiva la presentación de documentos y o información falsa. Señor juez, este instrumental es sumamente importante porque acredita que mis patrocinados no conocieron el trámite de la comunicación del alcalde del oficio 084-2015, como erróneamente sostiene el Ministerio Público. Este documento acredita que no lo conocieron. 1. Y 2, es imposible extraer de un documento no conocido un supuesto especial deber de cuidado que pretende el Ministerio Público, cuando además no hay norma alguna que establezca ese supuesto interés de cuidado, especial cuidado. La defensa se desiste de la instrumental número 4 y la instrumental número 5, señor juez, es la carta 282-2017 FMB/GG, Gerencia General, de fecha 27 de junio del 2017, dirigida a la ingeniero Beatriz del Rosario García Ramírez, directora general de Programas y Proyectos de Vivienda y Urbanísticos del Ministerio de Vivienda. Asunto: incorporar la verificación de obras como requisito previo para la liberación de garantías en el reglamento operativo en las modalidades de construcción en sitio propio, CSP y mejoramiento de vivienda, MB. Este documento señala lo siguiente: me dirige usted en relación al dispositivo de la referencia A, esto es la resolución ministerial 102, que establece los documentos a presentar para la liberación de las cartas fianza, en cuyo anexo 2 se establece como requisitos para la liberación de las garantías en las modalidades construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda, la presentación de parte de las entidades técnicas ante el Fondo Mi Vivienda de los siguientes documentos: solicitud de liberación de cartas fianzas, conformidad de obra y declaración de edificación, fue acta de conformidad por el grupo, la jefatura familiar, y fotografías externas e internas de las viviendas. Documentación que se ha presentado en todos los casos. Al respecto, corresponde señalar: el Fondo Mi Vivienda realiza el proceso de liberación de las garantías en estricto cumplimiento de la norma vigente emitida por el Ministerio de Vivienda. O sea, no es normativa emitida por el Fondo Mi Vivienda. 2, el Fondo Mi Vivienda, como entidad de la administración pública, ¿no?, y como administrador del Bono Familiar Habitacional, en todos los procesos relacionados con la administración del Bono Familiar Habitacional, como el proceso de liberación de garantías, se realizan bajo la premisa contemplada en el numeral 1.1 del artículo 4 del título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que dispone principio de veracidad. En la tramitación del procedimiento administrativo se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en forma prescrita por ley responden a los hechos que en ellos afirman. Esta afirmación admite prueba en contrario. O sea, es la misma Gerencia General del Fondo Mi Vivienda, no solo mis patrocinados, la que señala que en el procedimiento se aplica la presunción de veracidad. 3. En el ejercicio del control posterior, el Fondo Mi Vivienda ha verificado ante municipalidades la expedición de las conformidades de obra y declaraciones de edificación presentadas por la CETES con la finalidad de obtener la liberación de garantías,
comprobando que numerosas ETs han presentado conformidades de obras falsas y o adulteradas. Esto es, señor juez, el control posterior. La falsedad de los documentos se acredita en el control posterior, porque en el procedimiento de liberación se debe aplicar la presunción de veracidad. En consideración al expuesto, presento ante su despacho la siguiente propuesta como alternativa a la presentada mediante la carta de la referencia B. El primer punto, incorporar al reglamento operativo en las modalidades de construcción de sitio propio y mejoramiento de vivienda la verificación de obra de los módulos de vivienda ejecutados como requisito previo a la liberación. Esto acredita que aún al 2017 el Fondo Mi Vivienda no podía verificar la construcción antes de la liberación. Por ende, tampoco mis patrocinados. Alternativamente, proponemos que las ESFE, las emisoras de cartas fianzas, las entidades financieras, sean responsables de la supervisión de las viviendas como requisito previo a la liberación. Este documento acredita que es en el control posterior, señor juez, cuando se encuentra la falsificación de los documentos y que el Fondo Mi Vivienda tiene atadas las manos y por consecuencia mis patrocinados también las tenían para hacer verificaciones previas y solicita que se modifique el procedimiento de liberación. Hasta aquí son 3 instrumentales, señor juez. Gracias, doctor. Se concede el uso de la palabra al Ministerio Público. Sí, señor magistrado, en cuanto a la resolución de gerencia de proyectos inmobiliarios sociales 035, con el cual el señor abogado de la defensa pretende acreditar de que a la fecha de la liberación de las cartas fianzas, pues no tenían conocimiento respecto de los antecedentes que se dispusieron en contra del señor Tomás Sánchez Villavicencio, representante legal de la empresa técnica Marielín. Sin embargo, debemos señalar, señor magistrado, que dicha información ha sido emitida por áreas del GPI del Fondo Mi Vivienda, con el cual no podría indicarse, señor magistrado, que desconocían de estos antecedentes que tenía el señor Tomás Sánchez Villavicencio en la no ejecución de viviendas, incluso estamos hablando del año 2015. Además de ello, también se debe tomar en consideración que este documento acredita que el señor Tomás Sánchez Villavicencio, desde ya mucho más antes del año 2016, oscilaba a tener este tipo de comportamiento, señor magistrado. Se desobligaba de sus obligaciones asumidas con Fondo Mi Vivienda. En cuanto a la resolución de gerencia de proyectos inmobiliarios y sociales 048-2015, en el mismo sentido que nosotros ya hemos considerado el objeto de prueba, señor magistrado. Ahora, respecto a la carta 146-2017, señor magistrado, que se tome en consideración lo señalado en el último párrafo de este documento, que a la fecha, precisamente luego de la comunicación a Fondo Mi Vivienda, de las irregularidades que se presentó en la liberación de las 22, de las cartas fianzas que garantizaban la ejecución de las 22 viviendas en Mollepampa y Villoco, es que finalmente Fondo Mi Vivienda, mediante resolución 012-2016, pues suspende la vigencia del código de registro a esta entidad técnica, incluso queda supeditado hasta la resolución o hasta las resultas de la investigación que en ese momento nosotros habíamos aperturado contra dicha persona y los funcionarios del Fondo Mi Vivienda. Ahora bien, señala el señor abogado que este documento acreditaría que en ningún momento las solicitudes formuladas por el alcalde de Mollepampa habrían del cual tenido conocimiento sus patrocinados, toda vez de que conforme se tiene el procedimiento, pues en ningún momento habría arribado dichos oficios a la gerencia de operaciones.
Sin embargo, debemos tomar en consideración, señor magistrado, la declaración, la información vertida por el propio testigo alcalde de Moyepampa, del cual pues no se vislumbra ningún ánimo de perjudicar a las personas a las cuales ahora nosotros, bueno, el Ministerio Público considera como acusados. En cuanto a la carta 282-2017, señor magistrado, es la utilidad o el valor probatorio que resalta el señor abogado de los acusados es que, pues, con este documento está acreditado que a la fecha de los hechos no existía la obligación de verificación in situ, del cual el Ministerio Público no ha generado ninguna circunstancia de imputación en contra de los acusados, señor magistrado. Nosotros no hemos indicado que los acusados tenían la obligación de verificar previamente a la liberación de las cartas fianzas la construcción o no de estas 22 viviendas. Eso no es una circunstancia, de hecho, que el Ministerio Público ha formulado, señor magistrado. Nada más. Gracias. Actor civil. Señor magistrado, con la única precisión y observación respecto a la documental 1, esta es la resolución gerencial de proyectos inmobiliarios, mediante el cual se dispone la cancelación del oficio de su código de registro de la entidad técnica Maryland. Si bien es cierto, esta cancelación es del año septiembre del 2015 y la liberación de las cartas fianzas ha sido realizada en el 2016, es decir, los funcionarios tenían conocimiento de que esta empresa ya tenía un antecedente, es decir, la cancelación de su código de registro, sin embargo, pese a ello se liberó las cartas fianzas. Con esa precisión, señor magistrado. Para Pilar. Ninguna observación, señor. Gracias. Estando la oralización de las documentales por parte de la referencia técnica del acusado con respecto a la segunda documental, ha indicado que estas ya fueron oralizadas por el Ministerio Público, por la cual no se oralizaron el mismo, y también ha solicitado, se desiste de la oralización de la carta número 316-2013-FMV/GG de fecha 30 de mayo. Con esas precisiones, para continuar, autor, con las siguientes tres documentales. Gracias, señor juez. La instrumental número 6, la carta 395-2017 FMB/GG de fecha 14 de septiembre del 2017, cursada al señor Jorge Alberto Rato Cunio, director general de programas y proyectos en vivienda y urbanismo, Ministerio de Vivienda y Construcción. Asunto: incorporación de la verificación de obras como requisito previo. Con este documento acreditamos cuáles eran los documentos que se debían presentar para la liberación de las cartas fianzas que han sido presentados, que el Fondo Mi Vivienda realiza el proceso de liberación de las garantías en estricto cumplimiento de la normativa vigente, entre ellos el principio de veracidad. También acredita en el numeral 3 el ejercicio del control posterior, y no es cierto en el ejercicio del control posterior, el Fondo Mi Vivienda ha verificado ante las municipalidades la expedición de licencias, conformidades de obra y declaratorias de edificación presentadas por las ETEs con la finalidad de obtener la liberación de garantías, comprobando que numerosas ETEs han presentado licencias, conformidades de obra falsas y o adulteradas. Esto acredita también el control posterior, que no incumbe a la gerencia de operaciones, pero desdice lo señalado por la señora representante del Ministerio Público de que la anterior instrumental y esta se originan al comprobar que Marjolin ha falsificado documentos. No es un problema únicamente de Marjolin, sino que al 2017, año y pico después de la liberación de las cartas fianzas, se venía comprobando en el control posterior a la liberación, ¿no?, que
distintas ETEs presentaban instrumentales falsas. En cuanto al instrumental número 7, copia fedateada de los 24 contratos de obra, eso ya ha sido oralizado, señor juez. Instrumental número 8. Copia fedateada del memorándum número 472-2012-FMB/GL, dirigido a mi patrocinado, el señor Víctor Eduardo Mendoza Arana, como gerente de operaciones, por la gerente legal encargada, Alexandra Pravatiner. Asunto, opinión legal sobre las implicancias de incluir como requisito para la liberación de garantía en la modalidad de construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda la verificación de la obra del constructor, ¿no? Y dice, me dirijo a usted mediante la carta de la referencia, mediante la cual solicito opinión sobre las implicancias que generaría el Fondo Mi Vivienda incluir como requisito para la liberación de garantías en la modalidad de construcción en sitio propio y mejoramiento de obra, la verificación de obra de GNI. En el numeral 5 dice, de esta carta, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, debemos indicar que en el numeral 23.7 del artículo 23 del reglamento operativo para acceder al bono familiar habitacional, en las modalidades de aplicación de construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda, aprobado por resolución 102/2012 vivienda, se establecen los documentos de sustento que la ET debe acompañar a la solicitud de liberación de carta fianzas. Son los señalados en el artículo 2. 6. Según lo establecido en el capítulo 1.1 del numeral 1 del artículo 4 de la ley 27.444, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que estén imbuidas y de acuerdo con los fines para que les fueron conferidas. 7. En consecuencia, en el presente caso, el Fondo Mi Vivienda no goza de las facultades necesarias para que le permitan incluir requisitos adicionales a los ya establecidos en las normas que regulan al programa Techo Propio y que han sido dictadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Señor juez, esta instrumental acredita nuevamente que mis patrocinados tenían que constreñirse al reglamento para la liberación de las cartas fianzas y a los pasos en él establecidos que ya hemos oralizado y que no podían salirse de los mismos. La instrumental 9 y 10 ya han sido actuadas, señor juez. La defensa se desiste de la instrumental número 11. A ver, déjeme revisar un instante. Sí, se desiste la instrumental número 11. Y la instrumental número 12, señor juez, es la resolución de gerencia de proyectos inmobiliarios y sociales número 012-2016 FMB/GPIS, de fecha 20 de junio del 2016. Esta instrumental, si vamos a la última página, señala, se resuelve suspender la vigencia del Código de Registro de la ET hasta el pronunciamiento del fiscal o, en caso se archive la denuncia legalmente, a la entidad Inversiones Margelin EIRL,
al detectarse que ha incurrido en la infracción establecida en el reglamento, ¿no? Esto es causal de aplicación de la medida correctiva la presentación de documentación y o información falsa. Esta instrumental, señor juez, acredita que antes del 20 de junio del 2016, la ET Inversiones Margelin tenía vigente su código de registro y que en consecuencia mis patrocinados, al verificarlo, no encontraron nada irregular. Acredita también que no se notificó a la gerencia de operaciones, ¿no? Porque la información se debe obtener del sistema techo propio, como efectivamente hicieron mis patrocinados. Y por último, acredita nuevamente el engaño cometido por el condenado Sánchez Villavicencio al presentar información falsa también a la GEPIS, ¿no? Esa es el valor probatorio que resalta esta parte respecto de la resolución oralizada, señor juez. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ministerio Público. Sí, señor magistrado, en cuanto a la carta 395-2017, el señor, la defensa señala de que el objeto de esta prueba es, su finalidad es pues acreditar que como requisito para la liberación de las cartas fianzas, pues no existía la obligación de una verificación previa in situ. Debemos señalar, señor magistrado, una vez más que esa no es una circunstancia de hecho que el Ministerio Público ha formulado en el requerimiento acusatorio. Ahora bien, se debe tomar en consideración el contenido de esta carta 395 en cuanto a los requisitos que se exigía que la entidad técnica presentase a Fondo Mi Vivienda para la liberación de estas cartas fianzas. Y especialmente la declaratoria de edificación emitida por la municipalidad correspondiente, del cual, conforme ya se ha indicado, pues existía información incompleta del cual se pudo prever la inejecución de las viviendas. Ahora, tenemos también tenemos, señor magistrado, la resolución, perdón. Pero tenemos también, señor magistrado, se ha logrado oralizar, un ratito por favor. Bien, los 22 contratos de obra es con el mismo objeto que el Ministerio Público ha formulado inicialmente, señor magistrado. El memorándum 472, con el cual, señor magistrado, se pretende acreditar que no se puede pedir más requisitos que los señalados en la norma y que no podrían hacer una verificación posterior. Conforme ya lo hemos indicado, señor magistrado, no es una circunstancia de hecho que se ha planteado la verificación previa a la ejecución o no de estas viviendas para la liberación de las cartas fianzas. Y también, efectivamente, pues como la entidad, Fondo Mi Vivienda tiene la obligación, según sus normativas, realizar la verificación posterior, ya después de la liberación de las cartas fianzas, no la ejecución o no de estas viviendas, y que conforme lo ha señalado el señor abogado, es con la finalidad siempre de que ellos ya tenían entendido de que hay empresas técnicas que presentan información falsa. Lamentablemente, pues no se ha considerado, pese a dicha circunstancia ya advertida por Fondo Mi Vivienda, una verificación previa, ¿no? Como requisito fundamental para la liberación de las cartas fianzas. También se ha oralizado, señor magistrado, la resolución de gerencia de proyectos inmobiliarios número 012,
012, señor magistrado, con el cual se pretende acreditar que la empresa Marielín sí tenía vigente el registro de entidad técnica al momento de los hechos. Esta resolución tiene fecha 20 de junio del año 2016. Conforme ya lo hemos indicado, este documento lo que acredita, señor magistrado, es que la empresa técnica, o como acto posterior a la investigación que se ha formulado en este Ministerio Público, es que ha sido suspendida, señor magistrado, ya con fecha 20 de junio del año 2016 en la vigencia de su código. Esto es mucho después de la liberación de las cartas fianzas. Asimismo, debemos señalar que si bien es cierto, al momento de la liberación de las cartas fianzas mantenía aún vigente su código, señor magistrado. Sin embargo, debemos tomar en consideración, conforme ya lo hemos indicado, pues que ya en el año 2015 tenía ya un antecedente advertido por Fondo Mi Vivienda, señor magistrado, conforme se ha tenido a la vista de la resolución de gerencia de proyectos inmobiliarios 035-2015, lo cual circunstancia que hacía más minucioso la verificación del contenido de toda la información que presentó esta empresa técnica a Fondo Mi Vivienda para la liberación de sus cartas fianzas que garantizaban la ejecución de las 22 viviendas. Muchas gracias, señor magistrado. Doctor Civil. Doctor Sin Civil. ninguna observación. Doctora Pilar. Ninguna observación, sí. Gracias, autores. Vamos a quedarnos en este punto. Vamos a señalar dos fechas más, doctores, para poder concluir con la presente sesión de audiencia, estando que únicamente nos faltan la realización de la pieza documental. Son 7 documentales que nos falta realizar por parte del doctor Jorge Villegas. Asimismo, doctora Pilar, una consulta. Su patrocinado va a declarar, estando que ya los demás acusados han declarado. No, señor juez, va a hacer su... No le escucho bien, doctora. Señor magistrado, disculpe. No le escuchaba, doctora. Sí, dígame, no le A ver, copié. ¿su patrocinado va a declarar, doctor? Nos hemos reservado, señor magistrado, para el final del juicio oral. Sí, por eso es que estoy preguntándole, doctora, porque únicamente nos faltan estas documentales. De ahí ya culminamos, estaríamos ya a la espera de la declaración, en caso su patrocinado va a declarar, y los alegatos finales, y también de conformidad al artículo 385, si tienen solicitud de nuevos medios de prueba que ofrecer. Solamente nos faltan 3 actos procesales que realizar, doctores. El doctor Jorge, sus patrocinados ya han declarado, doctor, sí, si no mal recuerdo. Sí, sí, señor juez. Ya se han declarado, doctor. Sí. Ok, doctor. Señor magistrado, mi patrocinado va a proceder a guardar silencio en el presente proceso. Ok, doctor, en todo caso, vamos a preguntarles, doctores, para el día martes 8 de agosto, horas 9 de la mañana, ¿tienen alguna observación que esta audiencia se instale para esta fecha? Ninguna, señor juez. Doctora Lidia, doctora Ivette, doctora Pilar. Ninguna por el Ministerio Público, señor magistrado. Doctora Ivette. Señor, disculpe usted, no le copié la fecha. Ninguna. Martes 8 de agosto a horas 9 de la mañana. 9 de la mañana. Ya, correcto, señor juez. Está bien.
Se emite la siguiente resolución correlativa del día de la fecha, todos vistos, oídos y considerando, estando que en la presente sesión de audiencia se ha culminado con la realización de las piezas documentales por parte del Ministerio Público y con respecto a la realización de las documentales por parte de la defensa de los acusados, quien asesor el doctor Jorge Villagarratti, nos hemos quedado en la documental número 12, en la cual únicamente nos faltarían 7 documentales por oralizar, por lo cual esta judicatura resuelve suspender la presente sesión de audiencia para el día martes 8 de agosto del año 2023 a horas 9 de la mañana. Audiencia pública que se desarrollará mediante la misma modalidad virtual, quedando en este acto notificado por objetos procesales bajo los mismos apercibimientos decretados en la autocitación a juicio oral. En la siguiente sesión de audiencia se culminará con la realización de las piezas documentales por parte de la defensa de los acusados, representados por el doctor Jorge Villagarratti. Asimismo, se preguntará a los sujetos procesales si de conformidad al artículo 385.2 del Código Procesal Penal tienen solicitud de prueba de oficio de carácter excepcional. Asimismo, se hace la siguiente precisión: en caso los sujetos procesales tengan medios de prueba, esto de carácter personal, sean testigos o peritos, deberán de hacer comparecer a dicha sesión de audiencia para poder ser examinados, en tanto esta judicatura resuelva admitir el ofrecimiento de nuevo medio de prueba de carácter excepcional, por lo cual se le confiere que los sujetos procesales lo señalado precedentemente. Se señala como segunda fecha para el día 17 de agosto del año 2023 a horas 10:30 de la mañana. Repito, jueves 17 de agosto del año 2023 a horas 10:30 de la mañana, audiencia en la cual se iniciará con los alegatos finales de los sujetos procesales, autodefensa de los acusados, para lo cual en este acto quedan notificados los acusados Víctor Eduardo Mendoza Arana, Sisi Bernal Ñaupa, y para el día 17 de agosto se dispone notificar al acusado Juan Carlos Toledo Valdeón y Tomás Sánchez Villavicencio, a fin de que concurran en la sesión programada para el 17 de agosto a fin de recepcionar su autodefensa bajo apercibimiento de prescindirse de la misma. De lo resuelto, ¿alguna observación, doctores? Ninguna, señor juez. Doctora Lidia. Ninguna, señor magistrado. Doctores, tenemos 2 fechas, doctores, el 8 de agosto y el 7 de agosto, para poder concluir con el presente juicio. No habiendo ninguna observación, doctores, vamos a declarar válidamente, vamos a cerrar la presente sesión de audiencia, siendo las 10 de la mañana con 35 minutos del día de la fecha. Buenos días, doctores. Buenos días, señor, y felices fiestas patrias a todos. Igual, doctor, felices fiestas patrias.